Estamos de regreso y nos encontramos ya con nuestra invitada del día de hoy. Es una mujer que nos enorgullece tenerla hoy aquí. Es comunicadora, escritora y poeta. Nos referimos a Carmen Cruz Tejeda. Muy buenas, bienvenida Carmen a Rutas y Temas. Buenas tardes, es un placer compartir con tu gentil audiencia. Gracias por permitirme llegar hasta todos con un buen mensaje en esta tarde. Carmen, hoy queremos conocer tu historia, queremos conocer tu eh, hoja de vida, como así llamamos. Nosotras las mujeres tenemos que escudriñar siempre y destacar y dar a conocer cada una de esas historias que son tan importantes. Nosotros vamos a hablar contigo, pero vamos a iniciar cómo, dónde nace Carmen, dónde crece, cuáles fueron los primeros pasos, sus primeros estudios, ya que te inclinaste por la comunicación. Muy bien, mi inclinación por la comunicación viene desde niña. Y yo digo que yo nací poeta, puesto que desde pequeña yo escribía las obras en el colegio, en la escuela. Yo estudié en una escuela de monjas. En la escuela los viernes daban esta asignatura que era educación artística, y yo me ponía a escribir los actos. Hacíamos cada viernes una actuación, y yo le escribía a la profesora como si yo fuese productora, y recitaba, cantaba, bailaba desde pequeña, e inclusive en los actos del Día de las Madres, de las fechas memorables, yo también participaba en la escuela. También a mis hermanos les escribía las cartas de amor para sus enamoradas. Y entonces yo le decía, tenía ese don, o tengo ese don, gracias a Dios, papá Dios, y le preguntaba, ¿cómo es ella? Más o menos, ¿qué le gusta? ¿Cómo es ella? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú ves su temperamento? Para yo entonces escribirle hasta versos, le escribía, tenía un cuaderno lleno de versos. Así nace mi inclinación a la literatura, principalmente a la poesía. Luego, como a los 12 o 13 años, hice una novela, la cual se extravió entre tantas cosas. Y también algo importante que surgió en mi vida es que mi padre era muy romántico y le gustaba mucho escuchar música. Nos sentaba a mi hermano y a mí a su lado y escuchábamos la música, nos explicaba el porqué de las canciones, nos preguntaba, nos decía cuál era el título, y nosotros entonces nos inclinamos a ser románticos. Eso es muy bonito. Dices que tú le escribías cartas a tus hermanos para sus enamoradas. ¿Cuántos hermanos tenías? Y que tú eres la más pequeña. Yo soy la más pequeña. ¿Y cuántos hermanos Éramos 7 hermanos, 2 hembras y 5 varones. A los varones había uno que era muy don Juan. A ese principalmente me decía, ven manita, que tengo que decirle algo a esa muchacha para que me conteste. Y casualmente la muchacha era amiga mía, yo no sabía quién era. Y ella me dice, no, porque yo tengo un enamorado que me escribió una carta, mira, lindísima, él debe ser una persona muy bueno, yo creo que me conviene. Y cuando ella me enseña la carta, yo digo, oh. ¿Algún momento le confesaste a tu amiga que tú habías escrito esa No, carta? no, no. No, yo me quedé como que yo era cómplice de él, no podía delatarlo, y además que todavía no, ellos no habían tenido nada. Solamente era la conquista, la fase de la conquista. Entonces, si yo le confesaba eso, pues ya se le iba a caer esa conquista a él. Me da la curiosidad y finalmente, ¿entraron en amores? Sí, Ah, entraron en pues amores. dio resultado. Dio resultado, entraron en amores, pero no duró mucho porque él era muy don Juan, como te decía. Dios mío. Seguido le gustó otra, pues ya teníamos que enfocarnos en la otra. A mí me dolió, yo le dije, porque éramos muy amigas, y yo le dije a él, no la lastime. Y él me dijo, no, 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 porque es una característica de los hombres que cuando son muy gallardos, muy don Juan. No, no, no te preocupes, yo lo que voy a hacer es la feliz. Y, Bueno, sí. ¿y qué pasó después? No, después le interesó otra, terminaron por cualquier motivo, y ella entonces estaba llorando en mi hombro. Santo Dios. ¿Qué decían tus padres de esta acción tuya, de escribirle, esa habilidad de escribirle carta a los enamorados de tus hermanos? No, ellos no se enteraban. No se Ah, enteraban. era Era escondida. escondida, eso era
complicidad de hermanos y eso. Mi hermano mayor, que en paz descanse, no era tan don Juan como mi hermano, el tercer de mis hermanos, pero también yo le escribía cartas. Este era menos y eran más seria porque él era más enfocado, más serio. Y entonces sí llegaron a un final feliz y duraron mucho tiempo. Excelente, me alegra muchísimo. Carmen, yo quiero que tú nos cuentes ahora. Me dice que a los 12 años escribiste tu primera novela que lamentablemente se extravió. ¿Cómo inicia y cómo se llamaba? Si recuerda el nombre de esa novela, el título Sí, y sí. cuáles fueron esas primeras pinceladas tuyas con esa experiencia con el lápiz y el cuaderno. Mi novela se llamaba Cindy, pero yo me inspiré en la novela que se llamaba Mundo de Juguete. Entonces, yo le escribí un cuaderno completo, una novela completa, pero le puse otros personajes, otra realidad. Yo recuerdo más o menos. Se trataba así de una niña, pero no era igual que la de Mundo Juguete, que era huérfana, sino que tenía sus padres, pero la niña inventaba muchas cosas, la niña era parecida a mí. Y así es la novela. Era inquieta, pues dice que la niña se parecía a mí. Era inquieta, traviesa, curiosa. ¿Cómo fue tu infancia? Yo fui inquieta, pero obediente, muy obediente. ¿Hacía travesuras? No, no, no hacía travesura, pero era inquieta, me gustaba mucho tener amistades. Mis padres eran muy estrictos, no podíamos estar en la calle, no, no, de esa puerta no se sale. Y yo me llamaban mis amigas, yo tenía personas adultas que eran mis amigas y mi mamá decía que no podía tener esas amistades porque iba a aprender cosas que no estaban acorde a mi edad. Yo no No la entendía. no, porque ellas me buscaban y me contaban su vida. Porque puedo decir hoy que papá Dios me dio el don de que las personas entienden que yo soy una buena escucha, entienden que yo le puedo dar un buen consejo, porque se acercan a mí en cualquier lugar y me cuentan su vida completa en un par de minutos, ya sea en un hospital, hasta en una fila de un banco. Alguien como que le parece mi rostro o mi persona, le parece confiable y comienzan a hablar conmigo y me cuentan sus cosas. Por eso, en mi libro de vivencias cautivadoras hay historias de personas que yo conocí una sola vez Wow. y me contaron su historia. Y entonces yo estaba en un hospital esperando y había una señora inválida y comenzó a contarme su historia y yo la escribí. Claro está, con ficción. Claro. No, lo que pasa es que hay personas, por lo visto tú eres una de ellas, que tienen un aura. La gente muchas le dice blanca, otra la dice positiva, otras personas dicen que transmiten paz y la confianza también de expresarse. Y al saber escuchar también es otra de los dones que normalmente este tipo de personas como tú poseen. ¿En qué momento entras con ese don de vocación de escuchar, de oír, de aconsejar? Es que te decides a estudiar comunicación en vez de otras ramas de profesionales que son muy dadas también al servicio, como es la medicina, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Los abogados también tienden a tener esa vocación. Sí. Yo me inclino por la comunicación porque desde pequeña yo me crié en los tiempos en que se iba la energía eléctrica todas las noches. Y nosotros, yo hacía la vez de presentadora en mi casa, mi papá cantaba, declamábamos, nos reuníamos en la sala, en la oscuridad, y yo era la presentadora de todos. Yo también me inventaba ahí mismo un poema, yo creaba cualquier verso y cada quien tenía su don. Algunos hacían cuentos, adivinanzas, así pasábamos las noches por la oscuridad. Desde ahí yo comencé mi vocación de comunicadora. Por eso estudié comunicación, pero también me gusta la psicología. Yo estudié coach ontológico que trata del ser y por eso soy coach de vida. Y desde pequeña escucho a las personas porque, no sé, papá Dios me dio ese don
y me dio esa facilidad para expresarme, para aconsejar esa luz, para ver más allá. E inclusive cuando yo todavía era adolescente, habían personas que tenían problemas matrimoniales y me decían, ¿qué tú crees que yo puedo hacer? Yo con algunos 12 o 13 años. Y yo le decía, bueno, yo creo que usted puede hacer tal y tal cosa. Ah, sí, ¿tú crees? Sí. Vecinas y vecinos de mi sector. Entonces, por eso mi madre me regañaba, porque me decía que eso no eran temas que y yo apenas que yo ni siquiera había tenido unos amoríos. Mi primer novio lo tuve a los 16 años y yo desde los 12 estaba inmersa en ese mundo adulto y aconsejando a las personas y teniendo amistades mucho más adultas que yo. ¿Te has motivado a escuchar a las mujeres, sobre todo cuando tenemos muchas situaciones abrumadoras, que hacemos muchas habilidades en el día a día? Somos madres, trabajamos, tenemos muchas en que enfocarnos. ¿Te ha tocado a ti ser esa mano amiga o ese hombro de, de, de recostar a tus amigas, familiares, a todo tu entorno? Me ha tocado desde siempre. Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria que comenzaron los amoríos de mis compañeras. Me decían, Carmen, mira, me está pasando esto. Y yo decía, no, esa persona no está interesada en ti. O sí, sí te quiere. O no actúe impulsivamente, o escúchalo, o no le hagas caso. Siempre le daba los consejos. De mis amigas, yo soy la coach personal. Me ha tocado guiarlas e inclusive una amiga muy querida estuvo a punto de divorciarse y gracias a papá Dios que me llamó y me contó lo que sucedía y entonces yo como coach los reuní a ambos, le di terapia como que yo fuese ya no Una solo coach, profesional. una psicóloga, una terapeuta, pero le di terapia también por los conocimientos que tengo ahora de coach ontológico. Me han ayudado mucho. Antes yo lo hacía empíricamente, solamente con la venia del Señor, pero ahora ya con mis conocimientos y porque he leído mucho, sí puedo darle un consejo asertivo a las personas. También que cuando hay un problema de personas cercanas, tenemos el más grave conflicto, porque está entonces los sentimientos influyen y tú quieres, cuando alguien le hace algo a un ser querido, tú quieres decirle, bueno, mándalo o hazle eso, hazle lo otro, pero no. Tú tienes que razonar, respirar y pensar cuál debe ser la mejor solución para que esa pareja perdure o ese conflicto se resuelva. Eso es así. Nosotros vamos a dar una pequeña pausa, pero antes vamos a dejar una pregunta en el aire. Y es que tú eres coach y das mucho consejo y tienes esa vocación. ¿Cuáles son los inconvenientes que entiendes tú que hoy día estamos enfrentando, tanto los hombres, las mujeres, sobre todo los jóvenes y las parejas? Regresamos en breve con tu permiso.